Como informábamos antes de la pausa, destacados juristas del país atacaron hoy la composición del Poder Judicial, su actuación frente a los escándalos internos, así como a la campaña que desatan los jueces para ser miembros de ese cuerpo. Veamos los detalles de esta información con Mayra Ogando. Durante una discusión de la Fundación Institucionalidad y Justicia para analizar el Poder Judicial, la propia Finjus y dos juristas destacaron en sus exposiciones la necesidad de recomponer el Poder Judicial. De cómo el querer ser parte del Consejo o querer estar bien con los miembros del Consejo que te evalúan, que te ascienden, que te sancionan, va produciendo la conformación de grupúsculos dentro del Poder Judicial que empiezan a moverse por sus intereses particulares. Y de la mano del riesgo de la corporativización está el riesgo de la endogamia. Hemos visto que ese consejo hay cosas que hay que modificar, como por ejemplo, cada vez que se vaya a recurrir una decisión del consejo, en vez de recurrirse ante el Tribunal Superior Administrativo, que se recurra ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Piden controlar la campaña que llevan a cabo los jueces para pertenecer al Poder Judicial, donde incluso según un informe, un magistrado llega a invertir hasta 4 millones de pesos en su proselitismo. Estamos hablando de realidad, estamos hablando de una auténtica y verdadera campaña. Y sabemos también que para escalar posiciones se hacen ofertas, promesas de ascenso, de traslado, que no sé qué mecanismo implementará el Consejo para establecer esos controles. Rodríguez ataca de manera directa la composición del Poder Judicial. Considera que sus miembros actúan como jueces y partes. También califica de inadecuada su actuación frente a los escándalos de corrupción. Sabemos lo que pasó con la jueza Cristo y sabemos que eso se quedó en nada. Ahora resulta que hay una denuncia de la Procuraduría, del Procurador General de la República, que involucra a una cantidad X de jueces. Y sabemos cómo la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura manejó originalmente esa circunstancia. Uno de los peores males de la justicia dominicana, de acuerdo a Rodríguez, quien participó de manera directa en la modificación de la Constitución del 2010, es la penetración de la política y el crimen organizado. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. La Procuraduría General de la República criticó hoy la imposición de prisión domiciliaria que están dando muchos jueces a determinados presos acusados de actos que revisten cierta gravedad. Esta declaración se produce en referencia y en respuesta al caso del presunto narcotraficante Pascual Cordero, alias El Chino, acusado de encabezar una red de narcotráfico en el este del país y por lo que se le han instrumentado varios expedientes. Hoy la misma cúpula de la Suprema está entendiendo que esas figuras procesales, los jueces de primera instancia tienen que verla con otra visión mucho más amplia, porque no es lo mismo que un arraigo lo demuestre un narcotraficante, un lavador y hasta un terrorista que dicen que tienen tantos domicilios, que tienen empresas, etcétera, etcétera, y si el juez de abajo se deja engatusar, pues lo manda para su casa. Germán Miranda Villalona, director de la Unidad de Antilavado de Activos, lamentó el camino que están tomando las revisiones de las medidas de coerción, ya que las mismas están siendo otorgadas a sicarios y terroristas. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Julio César Sufrón Velázquez, aseguró que respalda el mantenimiento de la penalización por consumo de drogas. Soy de opinión de que debe mantenerse la penalización por consumo de drogas. No obstante, estamos en disposición de escuchar nuevas propuestas, pues estamos a favor de que cualquier solución debe estar vinculada al respeto de los derechos humanos en un enfoque de salubridad para los usuarios, agregó Sufrón Velázquez. También dijo que el país está abierto al consenso con las propuestas de otros países, siempre y cuando se les den tratos humanitarios a los adictos.
Hoy en las informaciones internacionales tenemos detalles de un fatal incidente ocurrido en una cárcel de México. Anabel de la Rosa, con esta y otras informaciones del mundo, pasamos contigo. Buenas tardes, Anabel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La muerte de decenas de personas durante un motín en el centro penitenciario Topo Chico en Monterrey, México, se suma a la lista de graves sucesos ocurridos en cárceles en los últimos años. Pero este ocurrió un día antes de la llegada a México del Papa Francisco. El trágico suceso que ocurrió la madrugada de este jueves dejó decenas de muertos y heridos en el penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, en México, que quedó envuelto en llamas y en medio de una humareda. Las autoridades informaron que la situación ha sido controlada, pero no han dado todavía datos oficiales sobre víctimas, lo que generó desesperación entre familiares apostados afuera de la prisión. El motivo del incidente fue un intento de fuga organizado por los presos que pertenecen al grupo criminal Los Zetas, después que se le quitara el control interno que mantenía en el recinto penitenciario. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunció el fin del reclutamiento de menores de 18 años en sus filas, en un gesto que refuerza la expectativa de un pronto acuerdo de paz con el gobierno, posiblemente en marzo. Francia ha sufrido 2 accidentes de autobuses escolares con víctimas en 2 días. Hoy 6 adolescentes murieron y otros 2 resultaron heridos al oeste del país en un accidente causado por un camión. Esta tragedia se ha producido al día siguiente de que 2 menores de 12 y 15 años perdieran la vida en otro siniestro de un autobús escolar al este de Francia. 2 mujeres kamikaze provocaron una masacre en Nigeria. La matanza tuvo lugar en un campo de desplazados. Entre 50 y 60 personas murieron en el doble atentado en la ciudad de Diwa, en la zona donde son frecuentes las acciones de la secta islamista Boko Haram. La noticia se ha dado a conocer hoy, aunque los hechos ocurrieron el martes. Las 2 terroristas suicidas se infiltraron en el campo mientras las autoridades distribuían el desayuno y detonaron las cargas que llevaban adosadas al cuerpo. Al menos 100 personas resultaron heridas tras el choque de un tren de pasajeros contra un bloque de hormigón en el sur de El Cairo, en Egipto. Las autoridades informaron que la mayoría de los afectados sufrieron heridas leves y que fueron trasladados a los centros de salud más cercanos. Y Corea del Sur halló los restos del cohete lanzado por su vecino del norte. Los pedazos del proyectil han sido localizados en el Mar Amarillo, a unos 100 kilómetros de la costa, y parecen pertenecer al sistema de propulsión del cohete. En estos momentos están siendo analizados. Por este hecho, ya Japón ha anunciado medidas contra Corea del Norte, que son limitar los viajes entre ambas naciones y que los barcos de Corea del Norte no pueden entrar a la parte de Japón. Con esto concluimos. Paso contigo, Rafaelina, al set central. Buenas tardes. Gracias, El Mundo. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Aquí continuamos con otras informaciones. Es que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo este jueves que solo el equipo económico del gobierno podría dar solución a la crisis que atraviesa el sistema de salud dominicano. Nuestra compañera Xiomara Brito con más detalles de estas declaraciones. Waldo Ariel Suero calificó como un problema económico, no político, las motivaciones que han llevado a los galenos que integran el Pacto Nacional por la Salud a la realización de paros escalonados en varios centros hospitalarios y el día de ayer una huelga nacional por 24 horas. Yo le recuerdo y le explico a Rodríguez Marchena que cuando nosotros le hicimos las paralizaciones a Hipólito Mejía, que yo era presidente del Colegio Médico Dominicano, él y sus funcionarios me apoyaron y hablaban muy bien de esas huelgas y decían que esas huelgas en aquel entonces eran muy justas porque eran en defensa del pueblo dominicano. Ahora que la torta se invierte, que ellos están en la acera contrario, dicen que son huelgas políticas. Ariel Suero dijo que el gobierno tiene la solución en sus manos. El equipo económico de este gobierno, ni siquiera el presidente de la República, el equipo económico de este gobierno que se siente y defina los perfiles para encontrar una solución al sistema de salud. Waldo Ariel Suero calificó el paro de labores el día de ayer como exitoso, ya que contó con el respaldo de todos los médicos.
El paro fue acatado en su totalidad, ustedes vieron los periódicos. Por lo menos los periódicos que tienen credibilidad, porque hay alguna gente que, dígame usted, tiene que hacerle el trabajo al gobierno. Mientras que el director del hospital Robert Reed Cabral, José Miguel Ferreras, dijo que dicho paro solo afectó las consultas en dicho centro hospitalario. Y los pacientes que vienen aquí a la consulta de pediatría, que son pacientes de enfermedad aguda, estos pacientes todos fueron referidos al área de emergencia. El paro de labores anunciado por el Colegio Médico Dominicano se levantó este jueves a las 6 de la mañana. El Colegio Médico Dominicano anunció que en los próximos días dará a conocer las acciones que continuarán realizando en aras de que el gobierno asigne el 5% del Producto Interno Bruto al sector salud, pensiones justas, reajuste salarial, entre otras reivindicaciones. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Bueno, y el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, dijo este jueves que tanto el gobierno como el Colegio Médico Dominicano deben reunirse e iniciar las conversaciones que den fin a los reclamos que vienen realizando los médicos desde hace años. Del Río dijo que la clase médica no puede seguir devengando pensiones y salarios de miseria. Y es necesario el diálogo, es necesario concertar, buscar salidas ante demandas justas que están haciendo los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, porque es fundamental, todo el sector de la salud está reclamando justicia con ello. Pero fundamental. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento del plan de lucha que realizará la Confederación Autónoma Sindical Clasista durante el año 2016. El presidente provisional de Haití será elegido el próximo domingo por la Asamblea Nacional, luego que Michel Martelly abandonara el cargo, obligado por un mandato de la Constitución haitiana. La inscripción para los posibles sustitutos del presidente saliente estará abierta hasta horas de la tarde de este jueves. La Constitución haitiana establece que los aspirantes a la presidencia deben tener al menos 30 años de edad y estar al día en el pago de los impuestos. La inscripción de la candidatura presidencial tiene un costo de 500,000 gurdes, unos $8,200. En las informaciones económicas ya empiezan a activarse los comercios tras acercarse el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Ana Ainhoa con los detalles de estas informaciones en el resumen económico de hoy. Al celebrarse este domingo el Día del Amor y la Amistad, los principales comercios de la ciudad empiezan a vestirse de rojo por la tradicional fecha del 14 de febrero, por lo que los comerciantes se mantienen a la expectativa del incremento en sus ventas a través de las atractivas ofertas creadas para los consumidores. Las floristerías, joyerías y demás centros comerciales mantienen un alto porcentaje en las ventas que se pudieran generar o al mismo tiempo superar a las recibidas el pasado año. El puerto de cruceros Amber Cove en Puerto Plata recibirá 23 nuevos barcos de unas 8 líneas de cruceros que arribarán al territorio dominicano con aproximadamente unos 350,000 turistas de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y otros países. Según la Dirección de Cruceros, en 2015 arribó al país entre enero y diciembre 549,950 pasajeros y en enero pasado llegaron 138,995 turistas. Y los precios del petróleo vuelven a caer este jueves en Europa, en un mercado que sigue saturado por la oferta pese a una reducción inesperada de las reservas de oro negro en Estados Unidos. El barril del Brent del Mar del Norte para entrega en abril se cotiza en el Intercontinental Exchange de Londres en $30,45, perdiendo 39 centavos de dólar. Asimismo, los intercambios electrónicos del New York Mercantile Exchange, el barril del Light Sweet Crude para entrega en marzo pierde un $1,01 para ofertarse en $26,44 por barril. Y el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidios por desempleo
cae más de lo previsto la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral permaneció sobre una base sólida, pese a la desaceleración del crecimiento económico y un desplome en los mercados bursátiles. En tanto que los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron en 16.000, a una cifra desestacionalizada de 269.000 para la semana que terminó el 6 de febrero, según los datos ofrecidos por el Departamento de Trabajo. En el segmento económico, Ana Hinoa, Noticias, Telemicro. No se pierda tras la pausa, una cámara de seguridad capta el trágico momento en que es asesinado un joven en Villajuana.